Muy buenas tardes, mi nombre es Eberto Parra, soy estudiante de Derecho. En este momento vendré a hacerles una exposición de la cátedra Derecho del Trabajo que la da la doctora Eigel Serrano. Mi punto a exponer en este caso será el salario. En el artículo 144 de la LOT, que es la ley que rige los trabajadores y trabajadoras en nuestro país, se entiende por salario la remuneración, provecho o ventaja, cualquiera fuere su denominación o método de cálculo, siempre que pueda evaluarse en moneda de curso legal que corresponda al trabajador o trabajadora por la presentación de sus servicios y, entre otros, comprende las comisiones, primas, gratificaciones, participación en los beneficios o utilidades sobre sueldo, bono vacacional, así como recargo por día feriado, horas extraordinarias o trabajo nocturno, alimentación y vivienda. Es decir, que el salario es todo aquel beneficio, remuneración, pago que recibe el trabajador por la prestación de su servicio en cualquier tipo de trabajo, ya sea a su vez se le agrega a ese salario las horas nocturnas, las prestaciones, vacaciones, todo, siempre y cuando rigiéndose por los lineamientos que exige la ley. Clases de salario. El artículo 112 de la LOT nos estipula de que existen tres tipos de salario que se encuentran estipulados en el 113, 114 y 115 de la Ley Orgánica del Trabajo para trabajadores y trabajadoras. En el artículo 113 nos estipula el salario por unidad de tiempo. Este se entenderá que el salario ha sido estipulado por unidad de tiempo cuando se tome en cuenta el trabajo que se realice en un determinado lapso, sin usar como medida el resultado del mismo. Es decir, este es el salario común, el de oficina. Tú trabajas 8 horas al día, te pagan por tu trabajo, mas no te exigen que termines algo en particular para el trabajo. En el artículo 114 nos habla sobre el salario por unidad de obra, por pieza o destajo. Este se diferencia del otro, ya que este es por obra. Se realiza el pago, o sea, la ley nos estipula que se entenderá por salario ha sido estipulado por unidad de obra, por pieza o destajo, cuando se tome en cuenta la obra realizada por el trabajador, sin usar como medida el tiempo empleado. Es decir, cuando realizamos una casa, le vamos a pagar a un albañil para que nos haga una casa. El costo va a ser solamente uno, independientemente si se tarde un día, un mes o un año, el costo va a ser el mismo, porque es el salario por obra. Cuando él finalice la obra se le hace un único o un solo pago, dependiendo del acuerdo en que hayan llegado en las partes que se le va a cancelar, pero simplemente es el mismo valor. No se va a aumentar el valor por más trabajo que haga o por más días que se tarde. Será un único valor. Según el artículo 115 nos estipula cuál es el salario por tarea. Se entenderá que el salario ha sido estipulado por tarea cuando se tome en cuenta la duración del trabajo, pero con la obligación de dar un rendimiento determinado dentro de la jornada. Es decir, ejemplo de esto es las personas que trabajan en parcelas, por así decirlo, tienen que sacar tareas o jornales, como se le dice en esa zona, de jalar el monte en 10 cuadras de plátano, pero el diario tiene que limpiar una cuadra. Cada cuadra tiene un valor estimado, por tanto se le va a pagar por tarea, es cuando por cada cuadra que limpie de monte se le va a pagar una cantidad de dinero. El salario normal, este lo estipula el artículo 104 de la LOT, que es la remuneración devengada por el trabajador o trabajadora en forma regular y permanente por la prestación de su servicio, es decir, el pago que recibe la persona por prestar su servicio de trabajo, es decir, todo tipo de pago que recibe la persona al realizar cualquier tipo de trabajo. Ese es el salario, el pago que recibe la persona. El nuevo tema que vamos a exponer es el contrato de trabajo. Este se estipula en el artículo 55 de la LOT. El contrato de trabajo es aquel mediante el cual se establecen las condiciones en las que una persona presta sus servicios en el proceso social de trabajo
bajo dependencia, a cambio de un salario justo, equitativo y conforme a las disposiciones de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es decir, en el contrato se debe estipular las condiciones o el trabajo que realizará la persona al momento de obtener algún contrato de trabajo. Y siempre y cuando respetando todo lo establecido en la Constitución y en las leyes que rigen la materia. Según el artículo 56 de la LOT, nos estipula cuáles son las obligaciones de las partes, es decir, del empleador más el empleado. Las condiciones que debe tener el contrato o las obligaciones que debe tener el contrato obligará expresamente a lo pactado y a las consecuencias que de él se deriven, según la ley, las convenciones colectivas, las costumbres, el uso local de equidad y el trabajo como hecho social. Es decir, en este se va a estipular qué debe hacer exactamente el trabajador, cuáles son sus pros y sus contras, tanto para el trabajador como para el empleador. Tienen que respetar y regirse por cualquier ley que regule la materia. Según el artículo 58 de la Ley Orgánica del Trabajo, las formas del contrato de trabajo son: el contrato de trabajo se hará referentemente por escrito, sin perjuicio de que pueda probarse la existencia de la relación de trabajo. En caso de celebrarse de forma oral, cuando esté probada la relación de trabajo y no exista contrato escrito, se presumen ciertas hasta prueba en contrato todas las afirmaciones realizadas por el trabajador o trabajadora sobre su contenido. Es decir, el contrato normalmente se debe realizar de manera escrita. En caso de que no exista un contrato de manera escrita, sino que haya sido un contrato de forma oral, se deben respetar las disposiciones de la ley, ya que no tenemos un contrato que nos estipule cómo se va a realizar, nos debemos regir por lo que nos regula la ley. En el artículo 160 de la Ley Orgánica del Trabajo, nos estipula las modalidades del contrato de trabajo. El contrato de trabajo podrá celebrarse por tiempo indeterminado, por tiempo determinado o para una obra determinada. Es decir, el contrato puede estipular que el trabajador tiene el contrato por 6 meses, como puede estipular que tiene el contrato hasta que termine una obra, o en su defecto por tiempo indeterminado, mientras el trabajador esté dispuesto a seguir a trabajar en siguiéndose ese contrato. Según el artículo 57 de la Ley Orgánica del Trabajo, es régimen supletorio. Este nos estipula que el contrato de trabajo celebrado entre un patrono, una patrona y un trabajador o una trabajadora no hubiera estipulaciones expresas respecto al servicio que deba prestarse y a la remuneración. Estos se ajustan a las normas siguientes. El trabajador o trabajadora estará obligado o obligada a desempeñar los servicios que sean compatibles con sus fuerzas, aptitudes, estado o condición y que sea del mismo género de los que formen el objeto de la actividad a que dedique el patrón o patrona. Es decir, que una persona debe regirse en el contrato por un trabajo que sea capaz de hacer. Es decir, si a la persona le faltan 2 piernas, no puede firmar un contrato de trabajo exigiéndole trabajo pesado, exigiéndole trabajo donde deba caminar, porque obviamente no puede cumplir con ese tipo de contrato. Por tanto, se debe exigir un contrato donde sea acorde a las necesidades de cada uno y que la persona pueda cumplirlo con su condición física y sus capacidades. La remuneración y demás beneficios deberán ser adecuados a la naturaleza y magnitud de los servicios y no podrán ser inferiores al salario mínimo, ni a lo que se pague por trabajo de igual naturaleza en la localidad y en la propia entidad de trabajo. Es decir, que el pago debe ser rigiéndose por la ley. No puede ser menor al salario mínimo, ni tampoco puede ser menor a lo que cueste ese trabajo normalmente en la zona donde se esté realizando. Según el artículo 59 de la LOT, aquí nos expresa el contenido del contrato de trabajo. ¿Qué debe contener un contrato de trabajo? El contrato de trabajo escrito se extenderá en 2 ejemplares originales, uno en los cuales se entregará al trabajador o trabajadora, mientras el otro lo conservará el patrono. Es decir, que de dicho contrato se tienen que hacer 2 copias, la cual le queda una al empleador y una al empleado del mismo contrato. ¿Qué debe contener este?
a su vez debe contener el nombre, apellido, cédula de identidad, nacionalidad, edad, estado civil, domicilio y dirección de ambas partes. Cuando se trate de personas jurídicas, los datos correspondientes a su denominación y domicilio y la identificación de la persona natural que lo represente. La denominación del puesto de trabajo o cargo, con una descripción de los servicios a prestar que se determinará con la mayor precisión posible. Es decir, se debe estipular cuál es el cargo que vas a representar en dicha empresa o en cualquier parte donde entres a trabajar y qué es lo que tienes que hacer exactamente, definidamente con la mayor precisión posible. La fecha de inicio, desde el día que se empieza hasta qué día vas a trabajar, si será de manera indefinida, si será por la duración que dure o si es por medio de una obra. El salario estipulado o la manera de calcularlo y su forma y lugar de pago, así como los demás beneficios a percibir. Es decir, se debe estipular cuál será tu pago, si vas a recibir horas extras, si vas a recibir vacaciones, prestaciones, todos los beneficios que vas a recibir en cuanto a los pagos también se debe estipular en el contrato. El lugar donde se van a prestar los servicios, como se dice, donde se vaya a realizar el trabajo, debe ir estipulado en el contrato de igual manera. La mención de las convenciones colectivas o acuerdos colectivos aplicables según el caso. El lugar de celebración del contrato de trabajo, donde llevaron a cabo el contrato, donde se firmó, donde se realizó todo. Cualquier otra estipulaciones lícitas que acuerden las partes y los demás establecidos en los reglamentos de esta ley. Esta ha sido toda mi exposición. Espero sea agradable de su conocimiento. Esta exposición fue sacada con la referencia bibliográfica siguiente: de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley Orgánica del Trabajo y el material complementario de la unidad 2 con la facilitadora doctora Eyel Serrano. Muchísimas gracias.